A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenas tardes. Hoy vamos a tratar sobre los niveles elevados de ácido úrico y su relación con enfermedades reumatológicas y renales. Para poder adentrarnos un poco más en el tema, debemos conocer algunos términos para irnos familiarizando y poder así comprender mejor la etiología de estas patologías. ¿Qué es el ácido úrico? El ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, o más fácil, proviene de la ruptura de moléculas de proteínas en pedazos pequeños. La proteína a su vez proviene de los alimentos que ingerimos todos los días. Hay alimentos que tienen alto contenido de proteínas como las carnes rojas, los mariscos y las vísceras animales. También el ácido úrico se puede formar endógenamente en el cuerpo y se forma en lugares como el hígado, el músculo y los intestinos. También es importante conocer que el ácido úrico se elimina en sus 2/3 partes por los riñones y 1/3 parte en las heces. La hiperuricemia es el incremento del ácido úrico en la sangre. En condiciones normales se debe mantener niveles inferiores a 7 miligramos por decilitro. Y cuando sucede esta alteración, cuando se presenta la hiperuricemia, es cuando hemos perdido el equilibrio entre la producción, ya sea por la ingesta de alimentos ricos en proteínas o por órganos que están involucrados, que les mencioné anteriormente, como el hígado, el músculo y el intestino, y la eliminación del ácido úrico por parte de los riñones, como puede ser en los casos de enfermedad del riñón con un déficit ya del funcionamiento. Este desequilibrio puede darse por causas primarias y secundarias. Bueno, así es. Entre las causas primarias tenemos por aumento de la producción de ácido úrico que se debe a un factor desconocido todavía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las proteínas entran a nuestro organismo, estas tienen que romperse en partículas más pequeñas que sean fácilmente eliminadas por el riñón o por el intestino. Entonces, esto es lo que sucede con el ácido úrico. No existe esta enzima que llegue a romper efectivamente a las proteínas para hacerlas más pequeñas. Y la secundaria, que es en cambio a causa de otras patologías. Estas patologías, por ejemplo, los tumores malignos son los causantes de la elevación de ácido úrico, la psoriasis, la insuficiencia renal, como ya habíamos dicho, los riñones poliquísticos, el hipotiroidismo también es una de las causas para elevarse el ácido úrico, enfermedades como la diabetes, la obesidad, que ya vimos en un capítulo anterior, y también en estos pacientes que tienen presión alta, ellos toman ciertos medicamentos que lo que hacen es ahorrar ácido úrico, es decir, hacen que el ácido úrico se detenga o se retenga en la sangre, ¿sí? Muchas personas pueden tener una hiperuricemia. Hay que diferenciar estas dos cosas. La hiperuricemia no es más que la elevación de ácido úrico en sangre, mientras que la gota es cuando ya la persona tiene síntomas y signos de la enfermedad. Es muy frecuente, más en varones que en mujeres, en una proporción 5 varones, una mujer, o 10 varones, una mujer. Las mujeres la presentan en una edad posmenopáusica, pero el rango de edad varía entre los 30 y 60 años de edad. Esta enfermedad también tiene sus registros históricos. Es muy interesante también analizar esto, pues ya se la nombró en los documentos egipcios, en el papiro de Ebers, en el cual nombraban como un líquido maligno que se acumulaba dentro de las articulaciones.
Más adelante, el ícono de la medicina, Hipócrates, la nombra de igual manera como un líquido marino dentro de la articulación y empieza a describir a muchas personas, más o menos entre una edad de 30 a 40 años, que tenían dolores en las articulaciones y que presentaban abultamientos en las articulaciones y que esto pues se prolongaba durante muchos años. La pintura respecto al arte también la menciona, es así como Rafael pinta a Miguel Ángel en la escuela de Atenas con las rodillas hinchadas a causa de la gota. También es conocida como la enfermedad de los reyes, pues era notable que las personas de la monarquía tenían esta patología debido a sus hábitos alimenticios. Tenían muy malos hábitos alimenticios, comían grandes cantidades de carnes, de proteínas, de alcohol, y esto hacía que ellos enfermen y pues tengan la gota. Pero en sí, como habíamos dicho, la gota no es más que la acumulación de cristales de ácido úrico dentro de la articulación. Pero bueno, con respecto a la clínica, a los signos y síntomas, ¿qué has encontrado? Bueno, la gota tiene un espectro clínico muy variable. Podemos ver desde la parte que ya has mencionado, que suelen ser los pacientes asintomáticos, que realmente no presentan ninguna molestia, que es la llamada hiperuricemia, hasta la gota ya manifestada clínicamente con toda la sintomatología. En esto tenemos la artritis gotosa aguda, que se debe a la precipitación de cristales de urato monosódico a nivel de las articulaciones. La gota tofacia, que es debida a la precipitación de cristales en la piel y tejido celular subcutáneo. También tenemos ya la afectación a nivel renal, que se puede manifestar en ocasiones con la formación de cálculos renales. Es como una formación de cálculos de ácido úrico, sobre todo en ambientes que son muy cálidos y en los que hay deshidratación de las personas, o cuando realizan trabajos en ambientes que están expuestos a mucho calor y que por ende tienden a deshidratarse. Estos cristales de ácido úrico que se forman en los riñones son precipitación, quiere decir, o sea, que se funden muchos cristales para luego tapar los túbulos renales y obviamente causar una posterior obstrucción. En muchos casos los cálculos, como en todos los tipos de cálculos renales, se pueden eliminar o pueden también causar obstrucciones que se manifiestan con dolor, malestar, orina roja, y que tienen que ser ya intervenidos para poder evacuar. También tenemos casos de que se puede manifestar procesos de hiperuricemia o de gota manifiesta en pacientes que tienen tumores en los que han recibido quimioterapia y el tumor, como decir, se ha roto. Esto se llama, lisis tumoral. Frecuentemente no ocurren en todos los tipos de cáncer, los más frecuentes, como mencionaste, son los linfomas, y se produce una gran liberación de sustancias, entre estas ácido úrico, fósforo, calcio, y esto llega a tapar los túbulos renales y también obviamente produce manifestaciones en relación a falla renal aguda. Esto es claro en pacientes que están hospitalizados y con un problema de una tumoración que han recibido quimioterapia en forma recientemente, ¿no? El ácido úrico también es conocido como un factor proinflamatorio para los vasos sanguíneos. Es por eso que los pacientes que tienen gota, ellos tienen la tendencia a sufrir más frecuentemente un daño cardiovascular o renal por el mismo estado inflamatorio que ellos pasan. Pero bueno, a nivel articular podemos hablar que la gota pasa por diferentes fases. La primera fase es el ataque agudo de gota, que se caracteriza por un dolor intenso que por lo general se presenta en horas de la madrugada, por la baja de temperatura y también porque el pH de la sangre baja. Entonces el ácido úrico tiende, o los cristales tienden a sedimentarse cuando la temperatura es menor a 36 grados centígrados. La parte más fría de nuestro cuerpo, ¿cuál es? El primer dedo del pie o los pies en sí. Pero no necesariamente se puede presentar en el pie, se puede presentar en rodilla, en tobillo, en cadera, en hombros, en codos. Pero el paciente lo describe como un dolor exquisito que no tiene mejoría. Esta etapa aguda dura más o menos entre 3 a 5 días. Luego empieza a pasar solo. Pasado este tiempo viene la fase intercrítica, ¿sí? Que es una fase en la cual aparentemente no pasa nada, el paciente está completamente asintomático. Es más, hasta puede pasar desapercibido
puede ser que el dolor lo haya olvidado y no acude inmediatamente al médico. Y luego de esto, si es que no tiene un buen tratamiento, puede llegar a una gotatofasia, que como ya habíamos mencionado es el depósito de cristales de ácido úrico en el tejido subcutáneo y en las articulaciones. Para entender mejor, pues hagamos una relación que el ácido úrico es a manera de vidrio molido que se deposita dentro de la articulación y el tejido. Este, como no puede salir, empieza a lastimar y a inflamar lo que está alrededor. Dependiendo del lugar en el que se encuentre, pues este puede producir mucho dolor y a veces puede producir la incapacidad para el movimiento, ya en una fase intercrítica. El tratamiento durante estas fases tiene que ser muy específico, que eso ya más adelante lo vamos a ver. Claro, como tú mencionaste hace un momento, el ácido úrico por sí es un factor inflamatorio y que ya se ha descrito desde hace muchos años que la hiperuricemia en sí, sin necesidad de ser gota, produce daño renal, y es por esta inflamación de los vasos sanguíneos que acarrea una menor irrigación renal, depósito de ácido úrico en la parte del parénquima, o sea, de la parte del órgano en sí de los riñones, y que con el tiempo va a causar alteraciones en el funcionamiento. Se ha visto que muchos pacientes que tienen hiperuricemia también se asocia con enfermedad renal crónica, o sea, pacientes que ya tienen un deterioro de la función renal, tienen hiperuricemia que muchas veces es asintomática y obviamente se benefician del tratamiento porque mejora su pronóstico a largo plazo, evitando inclusive complicaciones como la gota. Inclusive si se da un buen tratamiento durante la fase aguda y se mantiene durante la fase crónica, puede ser que los nódulos no aparezcan, y si están los nódulos, con el tiempo y un buen tratamiento empiezan a desaparecer. Claro que sobre esto el paciente necesariamente tiene que modificar muchas cosas en su vida, tiene que adoptar unos buenos estilos de vida. Eso es con respecto a la parte articular. ¿Tú qué has visto en la parte renal? Bueno, en la parte renal tiene una clara asociación que ya ha sido descrita desde hace muchos años. Como escucharon, es una enfermedad que tiene registros históricos muy antiguos, y en los estudios que se han realizado últimamente, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada también tienen algún grado de hiperuricemia, lo que empobrece el pronóstico ya que aumenta la posibilidad de alteraciones cardiovasculares. De los pacientes que están con una enfermedad renal crónica avanzada, que se realizan diálisis, muchos ya han presentado hiperuricemias severas que se modifican, o sea, que mejoran al inicio del tratamiento sustitutivo renal. Además, hay que tener en cuenta que la hiperuricemia y la enfermedad renal se relacionan también con otras enfermedades que contribuyen aún más al proceso de hiperuricemia, de aumento del ácido úrico, como son la hipertensión arterial, el síndrome metabólico, la diabetes, y también el uso de diuréticos, sobre todo en pacientes hipertensos o con los que ya tienen un deterioro del funcionamiento renal, que usan ya diuréticos en unas dosis más o menos moderadas. El ácido úrico que se precipita, como ya les mencionamos, no es solo en las articulaciones, también se deposita en otros tejidos como el riñón, como los vasos sanguíneos, y evidentemente esto causa alteraciones a nivel sistémico. A nivel de los riñones, estos producen un deterioro, una alteración en lo que es el funcionamiento de la vasculatura, sobre todo a nivel renal, ya que producen aumento de la renina, que es una hormona que interviene directamente en la hipertensión arterial. Entonces, si aumentan los niveles de renina, tenemos evidentemente alteración de la presión arterial, y si tenemos a esto sumado la hiperuricemia, obviamente será un factor que nos evita un buen control de la presión, por lo que tanto es beneficioso tratar la hiperuricemia, así sea asintomática y no esté en una fase de gota. Además, tenemos inflamación de los vasos, proliferación de las células musculares que rodean a los vasos sanguíneos y fibrosis de las arterias. Entonces, es todo un contexto que altera la vasculatura de los riñones, que obviamente son los que comandan el control de la presión arterial. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer durante los diferentes estados? En el caso de la fase aguda, pues primero tiene que acudir a su médico de confianza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, dar analgésicos. Si es que el paciente no es hipertenso, pues podemos utilizar cualquier tipo de antiinflamatorio. Si es que es hipertenso, pues debemos tener mucho cuidado con lo que vayamos a utilizar, preferentemente analgésico puro.
reposo, mucho líquido, y durante este tiempo se puede dar un medicamento que es como el bombero que apaga el fuego, ¿sí? Estos medicamentos, pues ya, este medicamento al menos ya tiene muchos estudios, es muy antiguo, utilizado desde hace mucho tiempo, y lo que ayuda es a evitar que se sigan depositando, y si se depositan que no se enciendan, es decir, que no se presente el dolor. Hay que indicar sobre la dieta es muy importante, pues el paciente debe disminuir el consumo de carnes rojas, de mariscos, de embutidos, enlatados, cerveza, vino, es decir, alimentos y sustancias que tengan mucha cantidad de proteínas. El tabaco también es un factor que hace propenso a que presente varios ataques de gota. Hay otros estudios que nos nombran que las frutas demasiado dulces como el guineo, la manzana, la uva pueden llegar a desencadenar un ataque de gota. Entonces nuestra indicación al respecto sería que si el paciente está acostumbrado a consumir estas frutas todos los días, pues ya lo haga a un día alterno, ¿no? Y que al menos no junte a todas al mismo tiempo. Los obesos también, ya habíamos dicho, tienen un cierto grado de ser propensos a tener este problema. En este punto de la fase aguda no se debe dar medicamentos que bajen el ácido úrico. ¿Por qué razón? Porque lo que hacen es sacar el ácido úrico de una articulación y meter en otra articulación, o lo que es peor, sacan de una articulación para meterla al riñón. Entonces ahí estaríamos taponando al riñón, al túbulo renal, estaríamos sobrecargando. Entonces este es un error muy común, pues si tengo el ataque agudo de gota, tomo este medicamento para bajar el ácido úrico. Pues no, este medicamento para bajar el ácido úrico específicamente se debe dar 10 días después de que inició el dolor. Una vez que ya esté compensado, que ya el dolor haya desaparecido, ahí empezamos. Y con la precaución de decirle al paciente que inmediatamente que presente un nuevo ataque de gota, debe suspender este medicamento y pues nosotros le damos las indicaciones específicas. Ahora que estás hablando de los medicamentos usados durante el ataque agudo de gota, ¿qué opinión te merecen el uso de corticoides? Bueno, ¿qué te diré respecto a los corticoides? Está en los libros, nos describen los libros, son útiles durante la fase aguda, se puede utilizar intraarticular, es decir, se puede infiltrar en el sitio donde está la articulación dañada, pero no es muy efectivo. ¿Por qué? El paciente, tú le pones ahora y pues se va sin dolor y el paciente te agradece, pero el ataque de gota regresará en unos 15 días, 20 días, aparte de los efectos secundarios de los corticoides. Yo en lo personal soy muy cauta en utilizar corticoides. Tienen que ser utilizados de buena manera y en ciertos momentos, no en todos. Claro, es importante decirle al paciente la importancia que tiene el acudir al médico, no automedicarse, cuidarse en la alimentación. Ya sabemos que la dieta es un punto supremamente importante y obviamente que es el más difícil de cumplir. Nosotros siempre estamos recalcando en una dieta sana, ejercicio regular, tomar agua, mantenerse hidratado. Sin embargo, para los pacientes es un poco difícil y estos pacientes son un tanto especiales. Si bien es cierto, tú ves más ataques agudos de gota, yo veo más la hiperuricemia asintomática en relación a enfermedad renal y con los cuidados que deben tener, pero sabemos que son pacientes de muy mala adherencia, que no siguen las indicaciones y que son mentirosos. Son manipuladores. Mentirosos y manipuladores. Cuéntanos alguna experiencia con relación a tus pacientes y la dieta y cómo se presentan, ¿no? Es así, ¿no? El paciente gotoso es un paciente manipulador porque él tiene que manipular su entorno para que la dieta le beneficie. Entonces, una anécdota es que siempre el gotoso va lunes o martes a la consulta porque sábado o domingo comió una buena parrillada con un buen vaso de cerveza o vino. Entonces, por lo general, por el dolor viene acompañado de un familiar y el familiar aquí es bastante útil porque obviamente el paciente dice, no, yo no comí nada, doctora, le juro que yo no comí nada. Pero no es así, entonces el familiar está atrás, no, sí comió esto. Entonces, esa es una anécdota. Otra es que te llaman tipo 2, 3 de la mañana, precisamente horas de la madrugada, cuando hace frío, o noches de luna llena, que es cuando más baja la temperatura, cuando presentan el dolor exquisito y pues buscan ayuda de alguna manera.
Claro, entonces es importante a los pacientes recalcar el cuidado en la dieta, es sumamente importante, la hidratación, no automedicarse. Muchas veces obviamente los pacientes tienen el dolor agudo y lo primero que hacen es ir a una farmacia y buscar a alguien que les recete un antiinflamatorio, pero también tenemos que tomar en cuenta que son pacientes que tienen múltiples patologías, muchas veces son diabéticos, hipertensos, ya tienen un grado de deterioro de la función renal, y al tomar estos antiinflamatorios lo único que hacen es dañar más los riñones, causarse una injuria renal aguda, o sea, causar más daño del que ya tienen en sí, ¿no? Entonces siempre es importante acudir al médico, tener en cuenta si al menos tienen diabetes, hipertensión, algún grado de deterioro, siempre buscar ayuda médica y no automedicarse, es sumamente importante. Claro. También advertir al paciente y educar. Conforme pasa el tiempo, los ataques de gota se hacen mucho más distantes. Y el paciente, una vez que comprende el origen de su problema, empieza a hacer caso a las indicaciones que se le da, también ya aprende cuáles son los medicamentos que debe usar y en qué momentos lo debe usar. Claro, sin embargo, no siempre el paciente debe ya dejarse llevar por sus conocimientos que tiene de la enfermedad para automedicarse. Es importante que independientemente de que los ataques sean más espaciados, acudan al especialista para evitar complicaciones posteriores, ya que es una de las causas también de ingreso a diálisis de los pacientes. Yo he visto algunos pacientes, no es muy común que tengan la fase tofosa, o sea, los tofos. ¿Cómo se puede distinguir entre un tofo que no está infectado con un infectado? Porque supongo que esto les causa mucho malestar a los pacientes. Bueno, sí, los tofos son nodulaciones que en ocasiones, ahora actualmente ya no se ve mucho porque los tratamientos han sido bien dados, pero aún se ve en áreas rurales. Los tofos son estas nodulaciones que ocasionalmente pueden abrirse, se pueden ulcerar y empieza a salir un material muy parecido a un proceso infeccioso, a pus prácticamente. Pero de aquí es importante el diagnóstico, es por eso que se puede puncionar la nodulación y se hace un estudio muy rápido, es decir, el estudio de cristales a microscopio de luz negra, se llama curiosamente luz negra, en el cual uno ve la disposición de estos cristales y pues ahí claramente nos va a decir si es que se trata de ácido úrico o si se trata de infección. Pero sin olvidar que esta secreción también se puede infectar, entonces ahí ya sería un tema más grande porque tendría que abrirse, sacar el nódulo, sacar el tofo en sí, esperar a que cierre, ya necesita antibiótico terapia. Pues casualmente un familiar mío tiene gota y tiene un tofo en un dedo y él pensó que era un uñero. Entonces él mismo se puncionó, salió material y se asustó porque dijo, esto es un uñero infectado. Pero luego de las revisiones y con el antecedente que es diabético, pues iniciamos un buen tratamiento para gota y se le dio antibiótico de manera profiláctica y esto se dio. Esto sí remitió fácilmente. Claro, hay que tomar en cuenta que con los medicamentos que hay actualmente ya no se ve tanto la fase tofosa, sin embargo sí hemos tenido pacientes y que realmente hemos tenido con todo el espectro de manifestaciones, desde la parte de ataque agudo, los tofos diseminados en todo el cuerpo, falla renal, que inclusive tuvo que entrar a diálisis y fue un paciente que tuvimos en común recientemente. Obviamente son pacientes que tienen un descuido de años, que no han acudido al médico o que han acudido a médicos generales que no han sabido hacer un tratamiento muy adecuado porque realmente es algo ya más de especialidad, ¿no? Y también no hay que olvidar que al tomar la muestra de estos tofos también se debe descartar tumores, aunque es más raro, pero el cáncer epidermoide de piel se puede confundir con un tofo. Entonces el diagnóstico en sí de esta enfermedad es en base a una buena historia clínica, un buen examen físico, obviamente los exámenes de laboratorio más encaminado a buscar el ácido úrico, tomando en cuenta que el ácido úrico durante la etapa aguda puede estar normal o puede estar bajo y eso a veces puede llevar a una confusión. O sea, el mismo paciente puede ver sus resultados de leer y dice, no, yo no tengo gota, lo que tengo es otra cosa. Entonces es importante el diagnóstico diferencial y en sí el diagnóstico que se debe hacer. Los exámenes, las herramientas que nosotros tenemos a mano para poder llegar a un buen diagnóstico.
Claro, y obviamente es importante la historia clínica, el hacer un buen interrogatorio y que el paciente colabore obviamente con los datos para nosotros poder hacer un buen acercamiento diagnóstico y así podernos guiar hacia un tratamiento adecuado, obviamente con un diagnóstico adecuado. Sin un diagnóstico adecuado no podemos nunca llegar a un tratamiento independientemente de los exámenes de laboratorio que hagamos. Y la evolución, pues un paciente con esta patología de inicio tiene que ser valorado al menos cada 3 meses. Luego que ya bajen sus niveles de ácido úrico y que nos refiere que no ha tenido gota o ataques de gota, pues podemos prolongar un poco las visitas, que sean más o menos en 6 meses, máximo 8 meses. Y siempre con exámenes de laboratorio de control y tomándole la lección, preguntándole qué es lo que está tomando y cómo está tomando. Claro, es importante recalcar en los pacientes que deben aprenderse la medicación que toman, que colaboren en el momento que acuden donde otro médico, le digan sus antecedentes de enfermedades, la medicación que están consumiendo, para que no haya también ahí una contraposición de criterios o de medicación al momento de prescribir. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.